¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre la revolución de Ayutla. Este tema pertenece al punto 8.4 que se llama En busca de un sistema político, la reforma liberal. Pero bueno, engloba esta parte de la revolución de Ayutla. ¿De acuerdo? Bien. Esto sucede en 1854. Previamente ya habíamos hablado sobre Antonio López de Santana. Antonio López de Santana fue una persona que ya había estado en la presidencia varias veces. Ajá, más de 10 veces estuvo en la presidencia y bueno, en todas estas veces, pues sinceramente mostró mucho su incompetencia, pues era presidente también militar, de hecho fue el militar que estuvo al mando cuando nos quitaron, cuando se independizó Texas con la guerra con Estados Unidos, ¿no? Que perdimos más de la mitad del territorio e incluso después de todo eso, siendo presidente, se empezó a volver conservador, limitó la libertad de expresión, vendió la Mesilla, que era un pequeño territorio, digo pequeño a comparación de todo lo que ya nos habían quitado, pero esto de vender la Mesilla es algo cínico. ¿Por qué? Porque, o sea, ya nos quitaron la mitad del territorio y todavía le vendes un pedazo más, ¿no? Entonces eso es como la gota que empieza a derramar el vaso. Y se autoproclamaba Alteza Serenísima. Este hombre tenía problemas, ¿no? De egocentrismo. Bien, entonces como iba y venía del gobierno, ¿no? Era prácticamente ya el único, ¿no? Con poder ilimitado para gobernar, pues entonces surge la revolución de Ayutla. ¿Quién la hace? ¿Quién la realiza? ¿Quién lo propone? ¿Quién comienza el movimiento? Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en 1854 en Guerrero proclaman el plan de Ayutla. En este plan se desconoce el gobierno de Santana. De hecho, a partir de aquí en adelante, va a haber planes en donde se desconoce el gobierno que esté pasando en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se vuelven, en el momento en el que quitan de la presidencia a Santana, se vuelve presidente Juan Álvarez. Y después de que Juan Álvarez sea presidente, le sigue Ignacio Comonfort. Entonces, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez los vamos a recordar como los que hicieron la revolución de Ayutla. ¿De acuerdo? Como lo dijimos, fue en Guerrero, fue contra Santana y Santana se va del país, Juan Álvarez se vuelve presidente, después le sigue Ignacio Comonfort y después Ignacio Comonfort no es que sea más importante que Juan Álvarez, pero sí hizo algo muy importante que fueron las leyes de reforma en la Constitución de 1857. De este tema sale la Constitución de 1857, la cual es muy importante. De hecho, en el transcurso de la historia de México solo nos vamos a grabar dos constituciones y esta es una de ellas, la primera, 1857. Bien, entonces la Constitución de 1857 es una constitución liberal. ¿Te acuerdas que hace rato dije que Santana estaba ya practicando un gobierno conservador? Bueno, pues esta es una constitución liberal. Cuando yo digo liberal me refiero a que va a tener garantías individuales, que apoyen el federalismo, que se dividan los poderes, que el Estado empiece a ser laico. ¿Cómo que laico? Sí, que se empiece a separar la iglesia del Estado. Antes eran uno mismo, ahora empezar a separarlos, ¿no? Verlos de manera distinta. Y, como te decía, mencionar garantías individuales. Entonces, es por eso que esta constitución es importante, porque es una constitución liberal y tiene las características que puedes ver ahí. Entonces, bien, la constitución de 1857 es súper importante porque tiene las leyes de reforma, ¿de acuerdo? Estas que te acabo de poner no son las leyes de reforma. A lo que quiero hacer alusión es que es darte a entender que la Constitución de 1857 fue una constitución liberal. ¿Por qué? Porque apoyaba la división de poderes, el federalismo, que ya vimos ese concepto en cívica, la supremacía de la ley con base a una constitución, por eso se hizo una constitución. Va a haber un documento que nos diga exactamente cuáles son las leyes, el Estado laico y las garantías individuales. Y entre eso se pusieron las leyes de reforma, que ahorita te las voy a mostrar. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Que Ignacio Comonfort durante su gobierno se rodeó de personas que también eran liberales y eran muy, muy importantes para la historia. Por ejemplo, tenemos a Sebastián Lerdo de Tejada, a Melchor Ocampo, a Guillermo Prieto y el más importante a destacar, a Benito Juárez. Aquí aparece Benito Juárez porque es el personaje que va después de este tema. Entonces, Benito Juárez tenía la función de presidente de la Suprema Corte durante el gobierno de Comonfort. Esto no lo olvides porque es muy importante.
Entonces, bien, eh, teníamos la Constitución de 1857 que incluía las leyes de reforma, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas leyes de reforma? Bien, tenemos tres importantes leyes. No son las únicas, pero sí son las que más mencionan en el Comipems. Por eso yo te las estoy mencionando. De hecho, va a haber otras, pero primero estas tres. La ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Estas tienen el nombre de quien las creó. La ley Juárez la creó Benito Juárez. La ley Lerdo la creó Lerdo de Tejada. Y la ley Iglesias la creó Jesús Iglesias. Jesús, José, ahorita te digo. Bien, entonces, la ley Juárez en 1855 también se llama la Ley de la Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales y la Nación del Distrito y Territorios. Bien, pero nosotros no la vamos a grabar como Ley Juárez. Restringió los fueros militares y eclesiásticos en el ámbito civil, declaró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿A qué se refiere esto? Fíjate, dice, restringió los fueros militares y eclesiásticos. Militares, personas que pertenecen a la milicia. Eclesiásticos, personas que pertenecen a la iglesia. Y dice que les quitó los fueros en el ámbito civil. Un fuero era una manera distinta de juzgar a una persona. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy un militar y entonces yo tengo fueros. ¿A qué voy? A que a mí me van a juzgar de una manera diferente que a cualquier otro ciudadano común y corriente. Por ejemplo, van a ser más indulgentes conmigo. Si yo pertenezco a la iglesia y cometo algún delito, bueno, pues no se me va a poder juzgar igual. Yo tengo fueros, ¿sí me explico? Quizá el castigo sea menos que si lo hubiese hecho una persona normal. Entonces es eso, se quita esos fueros, ¿sí? Esos privilegios, porque declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, por eso se quitan los fueros. Bien, después tenemos la Ley Lerdo en 1856. La Ley Lerdo también se llama Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas, propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas. Bien, te la vas a grabar como Ley Lerdo. Bien, la Ley Lerdo, hecha por Lerdo de Tejada, obliga a campesinos y a la iglesia a poner en venta sus tierras. Esto afectó a la iglesia, ¿por qué? Porque ya habíamos hablado de las obras pías, ¿verdad? Que eran donaciones que hacía la gente, normalmente los que tenían más recursos, a la iglesia para salvar su alma y ya sabes. Entonces, a lo que voy con esto es que la iglesia se fue haciendo de mucho territorio, que pues obviamente no utilizaban todos para iglesias, pero eso representaba gran poder económico. Entonces obligó a la iglesia a vender sus tierras. También obligó a algunos campesinos que tenían muchas extensiones de tierra. Esto lo cual resultó malo porque si lo pones en venta, entonces cualquiera lo puede comprar y entonces la gente los compraba y se creaban latifundios, los cuales hablaremos más adelante. Bien, que son grandes extensiones de tierra bajo una misma persona. Después tenemos la ley Iglesias, que también se llama ley de obvenciones parroquiales. Bien, la ley de obvenciones parroquiales regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigiera a quienes no ganaban más de lo indispensable para su subsistencia. Es decir, por derechos parroquiales me estoy refiriendo a recibir la misa, a que el bautizo, a que el matrimonio, porque antes la iglesia estaba a cargo de todas estas actas de matrimonio, de difunción, de defunción bueno, no, de nacimiento y de defunción. Entonces, pues se le quita, ¿no? Este cobro a las personas que no tienen para pagar. Es decir, si no tengo para pagar, pues no es ya una ley que te pague, ¿sí? Ok, bien. Entonces, estas leyes, ¿qué hacen? ¿Qué ocasionan? Pues obviamente ocasionan que se enoje la iglesia. Cuando la iglesia se empieza a molestar por este tipo de leyes, por la nueva constitución de 1857, cuando ésta entra en rigor, ajá, ¿qué pasa? Surge la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, lo cual veremos en otro video. Pero bueno, ¿qué aprendiste en este video? La revolución de Ayutla, que fue hecha por Ignacio Comonfort y Juan Álvarez en contra de Santana. Se volvió presidente Juan Álvarez, Ignacio Comonfort también, después de Juan Álvarez. Ignacio Comonfort creó la Constitución de 1857, la cual incluye las leyes de reforma, Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias, ¿vale? Lo cual después
Obviamente afectó los intereses de la Iglesia y ésta se enojó junto con los conservadores y provocó la Guerra de los 3 Años, que es el siguiente tema. Muy bien, bueno, si tienes alguna duda respecto a lo que viste en este video, déjamelo en los comentarios y si no, nos vemos.